Ahora vamos a dar el tutorial para resolver el ejercicio número 19, en donde ahora ya nos van a cambiar un poquito la configuración con respecto al sistema de cargas que veníamos analizando en los ejercicios anteriores. Ahora, en este caso, lo que nos dicen es que tenemos una lámina con carga, ¿sí? Entonces, esa lámina además nos están indicando que es no conductora. Entonces, es algo muy parecido, por ejemplo, a que nosotros tengamos una hoja de cuaderno y entonces la frotemos con algún tipo de piel o franela o nos la frotemos en el pelo. Entonces eso lo que va a hacer es que va a quedarse cargada electrostáticamente y bueno, lo hemos visto por ejemplo si ponemos una regla encima de esa hoja y vemos que la hoja se empieza a levantar, ¿no? O el ejemplo muy típico, por ejemplo, el de las hojitas de papel, cuando nos soltamos una regla en el pelo, entonces si la acercamos la regla a los pedacitos de papel, pues lo que va a ocurrir es que se van a empezar a acercar a la regla, ¿no? Entonces, algo muy similar es en este caso. Entonces, tenemos como una lámina. Aquí yo le puse por fuera, porque no se los puedo poner aquí exactamente para no perder la línea de perfil de la lámina, pero aquí la estoy poniendo como en una visión un poquito más en perspectiva para que nos demos una idea de que sobre esta lámina pues tenemos cargas, ¿no? Cargas distribuidas. Ahora, si lo que hacemos es un zoom, por ejemplo, en el espesor de la lámina, que es muy pequeñito, aquí lo estoy poniendo como un espesor diferencial de X, lo que veremos es que ahí tenemos como muchas cargas, ¿no? Ahí distribuidas, ¿sí? Entonces aquí en el interior. Ahora, lo que vamos a tener aquí en este caso, pues va a ser que esta placa o esta lámina no conductora, al tener muchas cargas ahí, lo que vamos a tener es que esta genera un campo eléctrico. En general, por ejemplo, si yo supongo que está cargado positivamente, el campo eléctrico que se genera van a ser puras líneas horizontales que se alejan, ¿no?, de la placa. Ahora, lo que nos dicen es que en algún punto lo que vamos a suspender es una esfera con carga, ¿no? Es esta esfera que tiene una masa m y una carga q. En este caso, como nos están dando el valor de masa de esa esfera, pues aquí sí necesitamos considerar el peso como una fuerza que esté interviniendo en el análisis de fuerzas. Si se fijan en los ejercicios anteriores donde poníamos una carga de prueba, pues que se movía, pues no, en realidad no la considerábamos para el análisis. Pero en este caso, sí, cuando nos den la masa del objeto y que nos digan que sí la consideramos, pues así lo vamos a hacer. Entonces, como esta carga tiene signo positivo, pues lo que va a hacer cuando esté en presencia del campo, pues va a hacer moverse en la dirección del campo. Sin embargo, pues esta cuerda le va a impedir moverse siempre hacia la derecha. Entonces, lo único que va a hacer es pues levantarse, ¿no?, hasta que llegue al equilibrio. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es un análisis de las fuerzas que actúan sobre esta carga cuando ya se encuentra en el equilibrio. Entonces, en principio de cuentas, una de las fuerzas es la tensión sobre la cuerda, que bueno, también si yo dibujo aquí un sistema de coordenadas sobre el cual vamos a trazar las fuerzas, pues aquí lo que voy a observar es que este ángulo de apertura θ va a ser este ángulo de aquí. Otra de las fuerzas que tenemos es la fuerza eléctrica debido a la presencia del campo eléctrico que genera esta placa, que es Q por E. Entonces, esta carga, pues es precisamente la carga eléctrica que se está moviendo y este campo eléctrico es el que se está generando en esta placa. Este campo eléctrico es el campo eléctrico externo. Y también tenemos como última fuerza el peso. Ahora, si ustedes hicieron su cuestionario de autoaprendizaje, ahí se desarrolló el tema del cálculo del campo eléctrico en una superficie, ¿no?, en una superficie no conductora. Entonces, en este caso, ese campo tendría que ser sigma entre epsilon 0, donde este sigma pues es precisamente la densidad superficial de carga. Entonces, este es un valor que nos piden calcular. Recuerden que sigma en términos de unidades es carga entre área, ¿no? Entonces sus unidades serían coulomb por
cada metro cuadrado, ¿sí? Y a lo que se refiere es cuánta carga tenemos acumulada en un metro cuadrado de superficie, pues por ejemplo en este caso de la placa. Y este epsilon cero pues es la permitividad pero del vacío. Y ahora, bueno, una vez que tenemos esto, pues ya tenemos el campo eléctrico como sigma entre epsilon cero. Y entonces ahora lo que vamos a tener, creo que sí es epsilon cero, déjenme nada más revisar. Disculpen, aquí me falta un 2, perdón. En los apuntes que ustedes tienen donde hicieron su cuestionario de autoaprendizaje, el campo eléctrico es sigma entre 2 epsilon cero. Bueno, entonces ahora ya con toda esta información, pues lo que vamos a hacer es hacer el análisis de fuerzas en el equilibrio, tanto en X como en Y. Entonces, en X lo que tenemos pues es precisamente la componente de la tensión, que sería esta que está aquí, y como corresponde al cateto opuesto de este triángulo, pues entonces esta sería T seno de teta, aquí está. Y tiene que estar en equilibrio con la fuerza eléctrica, que ya vimos que es Q por E. Por otro lado, las fuerzas en Y igual a 0 me van a llevar a que la componente en Y de la tensión tiene que equilibrar al peso. Entonces, en este caso, la componente en Y es este cateto, que sería T coseno, y eso tendría que ser igual a M por G. Y ahora lo que tenemos que hacer es numerar las ecuaciones para que tengamos una incógnita en ellas, ¿no? Que en este caso sería la tensión. Entonces la vamos a despejar, o lo pueden hacer por división, dividir esta entre esta, o por sustitución o por despeje, despejan a esta tensión T y la sustituyen aquí, ¿no? Entonces, una vez que tengan eso, esa variable va a desaparecer y todo nos va a quedar solamente en términos de tangente del ángulo, la fuerza eléctrica y el peso. Entonces, una vez que tengan la fuerza eléctrica, pues la sustituyen por Q por E. Pero este campo eléctrico lo vamos a sustituir a su vez por sigma entre 2 epsilon 0. Y a partir de ahí es de donde van a despejar el valor de la densidad superficial de carga.